Muy bien. Vamos a disponernos. Los chicos se están ubicando allí en primera línea para los grados. Se ven hermosos, muy bonitos, muy elegantes estos muchachos. Qué bueno. Quiero darle la bienvenida también a los amigos, hermanos que están conectados en las redes sociales para escuchar la escuela dominical en línea, a través de nuestras redes sociales. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Y también a ustedes les informo, hoy nos están acompañando acá productos de la canasta familiar que han sido donados para bendecir a los hermanos de la Tierra Baja de Ayapel, comunidades que han estado inundadas de finales del año pasado. Como iglesia hemos realizado esta donatón para llevar estos artículos. Si usted se quiere vincular desde su casa o quiere hacer alguna donación, contáctenos a nuestros internos y díganos si le queda complicado venirlo a traer acá a la iglesia Dios con Nosotros, ubicado en Caucasia. Nos puede llamar, podemos pasar, o usted puede hacer la donación en alguna cuenta que nosotros le demos. Entonces, los que estén interesados, pónganse en contacto con nosotros para sumarnos a esta gran donatón de los hermanos afectados en la Tierra Baja de Ayapel. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema, una de las doctrinas fundamentales, que es la doctrina de la redención. Estamos compartiendo la temática de las principales doctrinas de la fe cristiana. Hemos visto varias de esas doctrinas. Hemos visto las 5 solas, el resumen doctrinal de la Reforma: solo fe, solo palabra, solo Jesucristo, solo gracia, y todo es para la gloria de Dios. Hemos visto la justificación y ahora vamos a ver sobre la redención. Estoy seguro que a veces nosotros no tenemos claridad frente a algunos conceptos y fundamentos de nuestra fe. Le invito, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En estos primeros versículos del libro de la carta a los Efesios, encontramos una relación de términos o de expresiones que podríamos decir teológicas, y que muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre ellas, o no tenemos una claridad conceptual de cada una de ellas, y se puede presentar. Es factible que el término redención nosotros lo podamos asociar o confundir con justificación, con salvación, con perdón, con regeneración, con santificación o con adopción. Es factible. Hoy quiero tratar de aclararles un poco este concepto, y en lo personal les quiero decir algo. Cuando yo entendí con claridad, o algo más de claridad, porque todavía me falta mucho por entender, sobre el concepto y lo que hace Dios cuando nos redime, wow, cambió mi panorama, cambió mi vida. Y al final se van a dar cuenta por qué razón. Quiero que analicemos rápidamente qué significa el término redención.
redención. Vámonos a la definición que encontramos en cualquier diccionario sin agregarle ningún concepto teológico. Redención dice acción y consecuencia de redimir. Quedamos como en las mismas. Entonces, ¿qué es redimir? Redimir es salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Repito, redimir es salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Como es una definición un poco extensa y donde hay varios términos, aún se queda corta para explicar teológicamente lo que significa redimir. Por eso, bíblicamente, cuando se va a hablar sobre redención o redimir, se utilizan muchas palabras, aproximadamente unas 10, 12 palabras. Pero yo me quiero centrar en las principales 5 palabras para hacerse referencia a redención. Vamos a mirar estas 5 palabras que son palabras que se utilizan en griego y que se traducen específicamente a unos conceptos muy particulares que quiero que nosotros entendamos en esta mañana. La primera de esas palabras es litrón o lutrosis. Litrón o lutrosis significa librar por el pago de un rescate. Librar por el pago de un rescate. Pero esta es un término que hace referencia en el contexto de los esclavos. El versículo que acabamos de leer en Efesios, allí el término original hace referencia a lutrosis. Dios nos ha redimido. Dios ha librado por el pago de un rescate, nos ha liberado a nosotros. Pero lo voy a explicar mejor para que lo entendamos, porque, bueno, gracias a Dios hoy en día la esclavitud ha sido abolida, pero cuando se escribió la palabra del Señor, era vigente, era aplicable el concepto de la esclavitud. Y para entenderlo mejor lo voy a explicar de la siguiente manera. Supongamos yo soy un esclavo. El pastor Edgar es esclavo, voy a poner cualquier nombre, de Juan. Juan es su amo. Juan es su amo. Pregunto, yo como esclavo le puedo decir a Juan, yo quiero comprar mi libertad. ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué? No lo puede hacer. ¿Por qué razón no lo puede hacer? Porque todo lo que yo haga es ¿de quién? Es de Juan. Yo trabajo las horas que Juan quiere que trabaje. Si yo quiero producir más, yo soy de Juan. En otras palabras, yo nunca puedo comprar mi libertad, porque yo soy propiedad de Juan. Yo soy propiedad de Juan. Es más, supongamos que mi esposa también es esclava y pertenece a Juan. Yo le puedo decir a Juan, Juan, mi esposa y yo vamos a seguir siendo tus esclavos, pero nosotros tenemos un hijo y no queremos que sea esclavo tuyo. ¿Le puedo decir eso a Juan? No. ¿Por qué? Porque los dos somos propiedad de él y todo lo que salga de la propiedad de él es ¿de quién? De él. Él nos compró, por alguna razón somos propiedad de él y nuestro presente y nuestro futuro es ser esclavos de él. Pare de contar. En otras palabras, en el concepto de la esclavitud, el esclavo no puede hacer nada para comprar su libertad. Para que pueda haber libertad,
tiene que intervenir alguien externo. Alguien que sea libre, que no sea dueño que no le pertenezca a Juan. Y ese es el término que se utiliza en 1 de Pedro 1:18. Lutrosis. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatados fuisteis lutrosis. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros hemos sido esclavos del pecado. Y nuestros hijos también son esclavos del pecado. Y por nuestros propios medios no podemos ser libres. Tiene alguien que intervenir. El segundo concepto que aparece en la Biblia y que se utiliza mucho también es comprar o rescatar mediante la compra de la posesión de alguien, pero con un documento legal. Posiblemente venga un señor que se llame Pedro y le diga a Juan: Juan, yo quiero la libertad de Edgar. Ah, bueno, listo. Me tienes que pagar tanto. Pero posiblemente Juan a los días se da cuenta que le hace falta el trabajo de Edgar. Le dice: no, Edgar, tienes que seguir trabajando. Pero ¿cómo así? Ya compraron mi libertad. No. ¿Dónde está el documento? No, yo no tengo nada. Eres mi esclavo. ¿Quién es el único que puede reclamar y puede exigir que a Edgar no pueda seguir trabajando? ¿Quién? El que lo compró. El que lo compró. El que dijo: yo pago para que él sea libre. Este término se utiliza para demostrar el rescate mediante un documento legal. Y se utiliza mucho en la Biblia. Compra o rescate mediante la compra de la posesión de alguien, de esclavos. Se demuestra legalmente ante un tribunal la adquisición o compra exigida por la ley. El pecado ha querido seguir enseñoreándose de nosotros. Y a veces nosotros le creemos. Satanás quiere seguir mandando en la vida de nosotros y a veces nosotros le creemos. ¿Quién tiene que intervenir? Jesús. Y dice: un momentico, qué pena, yo pagué por él. Eso se llama redimir. Ese es el término que se utiliza en Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué somos malditos nosotros? Porque hemos incumplido acuerdos de la ley. Y la palabra de Dios dice que si incumplimos un mandamiento, lo incumplimos todos. ¿Y quién de nosotros no se ha equivocado? ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no ha mentido? ¿Quién de nosotros no ha hecho algo que haya dañado, ofendido a Dios y a nuestras vidas? Todos. Pero alguien nos ha hecho libres y nos quita esa maldición. El otro término que se utiliza para definir redimir es padat. Se utiliza mucho en el Antiguo Testamento y ese tiene un concepto aplicable en libertar, dejar ir voluntariamente a alguien que está oprimido. Por ejemplo, era normal en épocas de guerra que si un pueblo vencía al otro pueblo, ¿quién quedaba cautivo? El vencido. ¿Sí o no? El vencedor llevaba cautivo al pueblo vencido. Pero el pueblo vencedor, supongamos que es el pueblo de Juan, que me venció a mí en batalla, yo soy cautivo de él. Pero Juan, después de algún tiempo, se da cuenta y dice: hombre, yo voy a dejar libre a Edgar.
voy a dejar ir en libertad a Edgar. ¿Una decisión de quién? ¿De Juan o de Edgar? Del opresor, del que tiene cautivo al vencido. Eso es lo que se utiliza en Deuteronomio 21:8. Dice: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Este es otro de los términos que se utilizan en el Antiguo Testamento para hablar de redención. Dios está en todo su derecho de castigarnos porque nosotros hemos faltado. Y la palabra de Dios es clara, sobre todo en el libro de Deuteronomio, que hay dos grandes consecuencias: bendiciones o maldiciones. ¿Dependiendo de qué? De la obediencia o de la desobediencia. Pero como nosotros hemos sido desobedientes, entonces ¿qué nos ganamos? Maldiciones. Sin embargo, Dios, que nos puede oprimir y castigar por esa desobediencia, Él dice: los voy a perdonar, los voy a liberar. Esa es la tercera palabra, padat, libertar, dejar ir voluntariamente. La otra es panrat, que significa, también se utiliza mucho en el Antiguo Testamento y significa desprender, quitar, librar y rescatar por acción violenta en el contexto de guerra. En otras palabras, Edgar fue vencido en batalla, Juan lo llevó cautivo, Juan no lo quiere dejar libre, pero hay un pueblo vecino, Pedro, que era amigo de Edgar y que lo ve cautivo y dice: voy a ir a pelear para liberar a Edgar. ¿Me están entendiendo? Entonces él va, pelea contra Juan y vence a Juan. Y dice Edgar: he vencido a Juan, tú eres libre, te puedes ir para ser libre. ¿Cómo ganó la libertad de Edgar? Con una acción violenta de fuerza. Intervino para defender al oprimido y le dio libertad. Eso es redimir en el concepto bíblico. Se me pasó por alto explicarles en el primer término, cuando alguien decía: señor Juan, yo le quiero comprar, en el concepto de los esclavos, yo quiero comprar la libertad de este señor, supongamos Pedro, le decía: Juan, yo quiero comprar la libertad de Edgar. Él vendía su libertad. Y cuando yo quedaba en el aire, porque yo toda la vida había sido esclavo, y eso sucedía con frecuencia, el esclavo solamente sabía ser ¿qué? Esclavo. Y llega alguien y compra su libertad. ¿Qué hace? ¿Cómo va a sobrevivir si él comía de la comida que le daba el amo? Que lo maltrataba, que lo explotaba, sí, pero él lo sostenía. Ahora ya no va a ser sostenido más. Entonces muchas veces ese esclavo, cuando tenía la libertad, le decía al que le daba la libertad: bueno, hagamos una cosa, yo no sé tener vida libre, yo quiero seguir siendo esclavo, pero no de Juan sino de Pedro. Y eso es lo que se llama esclavo voluntario. No era que Pedro lo hubiese comprado a él, sino que él, por gratitud, decirle: pero es que usted compró mi libertad, pero yo quiero seguir sirviéndole a usted. Eso se dio en muchas ocasiones en el contexto de la esclavitud. Entonces Pedro le dice: bueno, si tú me quieres servir, es tu decisión. Yo no te estoy exigiendo eso. Si tú me quieres, pero el día que tú te quieres ir, te puedes ir.
¿Entienden el concepto? Bueno, vamos para el quinto. Bueno, miren el Salmo 136, el cuarto. Panrat. Dice, y nos panrat de nuestros enemigos, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Estamos a merced de los enemigos, pero ¿quién nos rescata? ¿Quién nos libra? Dios. Pero está el quinto concepto, que es el que a mí en lo personal me ha llamado más la atención, y es el concepto o el término que se traduce Goel, que significa recuperar, rescatar y vindicar a través de un pariente. Repito, recuperar, rescatar y vindicar a través de un pariente. ¿Pero qué es vindicar? Es hacer importante al redimido. Restablecer un derecho que había perdido, devolvérselo, pero no en la misma condición como estaba anteriormente, sino superior. Pero para poder entender mejor, en Éxodo 6:6, ahí dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré, y os Goel, con brazo extendido y con juicios grandes. Los voy a sacar de Egipto, donde eran esclavos, y los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde además de ser libres, van a tener producciones para ustedes. No solamente les va a devolver la libertad, sino que además les va a dar bendiciones adicionales, mucho mejor que antes. Pero para entender esto mejor, yo me remito a la historia de Ruth. Voy a resumirla rápidamente. Ruth. La historia de Ruth y Noemí. Noemí sale con su esposo de Israel y se va a habitar a Moab. Sale con su esposo y sus 2 hijos. Se van a vivir a Moab porque había escasez en Israel. Y estando en Moab, muere su esposo y sus hijos se habían casado con 2 moabitas. Y los muchachos también mueren. Entonces queda Noemí con sus 2 nueras en una tierra extranjera. Noemí decide regresar a Israel. Pero regresa a Israel. Cuando ella se fue, habían vendido sus tierras. Todos los habitantes de Israel, por ley, tenían propiedades, pero algunos la administraban mal, la vendían. Y el esposo de Noemí, para irse para allá, vendió, regaló, no sé qué hizo con la tierra. Total que esas mujeres regresaron y ya no tenían nada. Y esta mujer que regresa con su nuera Ruth, ya no regresa joven, bonita, llena de energía, como cuando se fue. Regresó ya vieja, trajinada, sin fuerzas. Y regresa con una joven, bonita, elegante, pero era extranjera. Era moabita. Y los extranjeros dentro del pueblo de Israel no eran bien vistos. Una mujer vieja con una extranjera, ¿qué futuro tenían en el pueblo de Israel? Nada. Pero es allí donde interviene un pariente llamado Boaz. Y Ruth, Noemí le dice, preséntate donde él y pídele el favor que te redima, que te tome. Ruth va y se presenta donde Boaz y le dice, yo soy tu sierva Ruth, vengo para que tú me redimas. Y él dijo, un momentico, hay otro que tiene más derecho que yo, hay un pariente más cercano que yo. Si él no te redime, yo te redimo.
pero hay que hacer las cosas como son. Y la palabra de Dios cuenta que este hombre llamado Booz acudió donde el pariente más cercano para que redimiera a Noemí y a Ruth, y él dijo: no, yo no me quiero complicar la vida, redímelo tú. ¿Qué hizo Booz? Invirtió. Tuvo que comprar la tierra que ellos habían regalado, mal vendido, que habían perdido. Tuvo que invertir y tuvo que restituir a Noemí y a Ruth. Y ya Ruth no siguió siendo una extranjera, ya ahora era la esposa ¿de quién? De un hombre poderoso, rico, líder, pero sobre todo de un hombre justo, hijo de Dios. Ella pasó de ser alguien menospreciada, sin valor, a ser alguien de mucho valor. Amados hermanos, muchas veces nosotros confundimos comprar con redimir. Y hay diferencias. En una compra hay inversión. En una redención también hay inversión. En los dos hay que invertir. Sea peleando, sea con dinero, pero hay que invertir. Invertir bastante. Pero en la compra, el objeto o lo comprado solo cambia de dueño, pero sus características siguen siendo iguales o su valor sigue siendo igual. Mientras que en la redención, el objeto o lo comprado no solo cambia de dueño, sino también cambia su estado y su condición, mejorando ostensiblemente de su condición antes de ser redimido a su condición después de ser redimido. Les voy a poner un ejemplo comercial. Aquí en nuestro contexto hay un ganadero, voy a utilizar nombre propio, el ganadero de acá, Rafael, ¿cómo que es? El de la entrada acá a Caucasia, Rafael, ¿cómo? Bueno, Humberto Espinosa. Humberto ese. Bueno, un ganadero reconocido aquí, que vende de los mejores, del mejor ganado a nivel local y a nivel nacional. Y un campesino tiene un ternero por ahí. Supongamos que el campesino quiere vender ese ternero. El ternero vale 1.000.000 de pesos. Yo se lo compro. Yo le compro ese ternero. Si el campesino yo le compro ese ternero, el ternero, ¿cuánto vale cuando yo lo tenga? Sigue valiendo 1.000.000. Simplemente cambió ¿qué? De dueño. Pero el campesino le vendió ese ternero a ese gran ganadero. ¿Cuánto queda valiendo el ternero? ¿Será que usted se lo puede comprar a ese señor por 1.000.000? Carlos, ¿usted qué dice? ¿Cómo? Vale lo que él quiera pedir. Si él dice vale 3 millones, 3 millones. Si él dice vale 10 millones, 10 millones. El valor de lo comprado cambia, porque el que lo compró lo ha valorado. ¿Me están entendiendo el concepto? Ese es el concepto de redención. Y ese concepto se aplica en la vida de nosotros. Tú y yo no podíamos hacer nada para alcanzar nuestra libertad. Tú y yo no podíamos hacer nada, estábamos condenados porque la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados y dependíamos totalmente de que alguien pudiese intervenir.
Y el único que pudo intervenir y que tenía la capacidad de intervenir era Jesucristo. Y Él pagó un precio grande, precio de cruz, precio de sangre, por ti y por mí. Y ha roto la maldición de la esclavitud de la ley. Ha roto el poder del pecado en nosotros. Nos ha quitado toda angustia, toda tribulación. Nos ha arrancado de las garras de la muerte. Nos ha quitado de la condenación del infierno y de nuestros enemigos. La redención, mi amado hermano, nos lleva al perdón. La redención nos lleva a ser justificados. La redención nos permite ser adoptados. Ya dejamos de ser criaturas de Dios. ¿Para ser qué ahora? Para ser hijo de Dios. ¿Te parece lo que significa eso? Somos hijos de Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si yo acepto ese sacrificio, si yo acepto ese valor pagado, que es gran valor, yo llego a ser hijo de Dios. Yo no sé, pero yo me estremezco cuando me doy cuenta lo que he llegado a hacer, no por mérito, no por esfuerzo propio, por lo que el mismo Dios ha hecho a favor mío y a favor tuyo. Yo quiero terminar en esta mañana recordándote algo que debemos tener bien claro. Nosotros somos redimidos solo por la gracia redentora de nuestro Dios. Solo por su gracia. En toda intervención redentora hay un concepto que se llama amor. Amor e inversión. Pedro no pudo comprar la libertad a Edgar si no hubiese tenido aprecio con Edgar. Pedro no hubiese peleado por la libertad de Edgar si no fuese su amigo y no la apreciara. Mas Dios muestra su amor para con los hombres en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. ¿Quieres más bendición? ¿Quieres más beneficios? No importa las equivocaciones que hayas cometido. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie, inclina tu rostro ahí donde estás, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hay algo que el enemigo ha trabajado muy bien en la humanidad. Y son los dos extremos. Uno, yo soy bueno, yo no necesito que me perdonen nada. Yo soy demasiado bueno. Yo no he matado. Yo no he hecho nada de esas cosas que hacen mucha otra gente mala. Ese es un extremo. Y el otro extremo es: ya yo no tengo salvación. Yo he cometido muchas cosas malas. Yo no creo que el Señor me perdone esto o aquello. Yo era consciente de lo que estaba haciendo, pero la embarré. Ya no tengo perdón. En esta mañana yo te quiero decir: no importa tu error, no importa tu equivocación, el Señor pagó por tu culpa, pagó el precio de tu libertad. Solo tú tienes que correr a sus pies. Solo tú tienes que rendirte ante Él y decirle: ayúdame, ayúdame. Quiero disfrutar de los beneficios de tu redención. Quiero disfrutar de los beneficios de ser llamado hijo tuyo. Perdóname, Señor. Es el momento. No te quedes en la condición en la que estás. Es el momento de disfrutar de las bendiciones de Dios. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Ahora, Dios,
te pedimos que tú sigas obrando. Sé que todavía hay dudas, pero tú vas a seguir aclarando, tocando la mente, el corazón de esta señora, de este señor, de este jovencito, de esta jovencita. Permite que él pueda disfrutar, oh Dios, del beneplácito de tu perdón, del beneplácito de tu redención, oh Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos.